soy uno de los integrantes de la Grieta Journal. La idea de este canal es discutir temas que causan una grieta en la sociedad. Y el tema que vamos a discutir hoy, que es el tema del aborto, seguro que causa una grieta en la sociedad. Vamos a estar discutiendo basados en datos de fuentes confiables. Voy a citar algunas de las principales: la Organización Mundial de la Salud, Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, Amnistía Internacional, Centro Europeo para la Ley y la Justicia, Ministerio de Salud argentino. Todas las fuentes son de carácter científico y en general oficial y van a estar incluidas en la caja de descripción abajo del video. Si alguno de ustedes tiene alguna fuente con números similares o con números quizás diferentes, están invitados a subirlos. Nos pareció que estos son los correctos para comenzar la discusión. Nada de esto debe tomarse como consejo médico ni legal, y las opiniones que hay al final son solo mías. Me gustaría comenzar discutiendo un poco la definición del aborto. La palabra aborto proviene de dos raíces latinas: ab, que es la negación, y ortus, que significa nacimiento, por lo cual una traducción literal sería privación de nacimiento. Una definición un poco más técnica dice que es la interrupción o terminación voluntaria o involuntaria del embarazo. En algunos casos se define aborto antes de la viabilidad del feto, es decir, de la capacidad del feto de seguir viviendo fuera del cuerpo de la madre, lo que ocurre alrededor de las 20 semanas. Y por supuesto esto se ha ido corriendo un par de semanas atrás con el tiempo, con los avances de la medicina. El aborto puede ser espontáneo o natural, como decíamos, o puede ser inducido, que es en el que nos estamos enfocando hoy, es decir, el aborto causado por la voluntad de las personas. El aborto inducido puede ser terapéutico, que es para salvar la vida de la madre, o electivo, la vida o la salud de la madre, terapéutico, o electivo cuando es por otros motivos. Vamos a analizar algunos datos también que tienen que ver con la prevalencia del aborto. En el mundo hay 210 millones de embarazos al año. Alrededor del 60% son deseados, mientras que alrededor del 40% son no deseados. Los estudios indican que si se usaran los medios anticonceptivos correctamente, ese 40% bajaría a solamente un 3%, es decir, que se reduciría alrededor de 14 veces. Los motivos por los cuales no se usan los métodos anticonceptivos correctos suelen ser los siguientes, de mayor a menor prevalencia. No hay una creencia real de que se va a producir el embarazo. Existe el miedo a los efectos secundarios de los métodos anticonceptivos. Existe el costo como impedimento, o existe la oposición al uso general por parte del hombre. Del total de los embarazos, alrededor del 60% terminan en nacimiento a nivel mundial. Alrededor de un 20% son interrumpidos involuntariamente, o sea que son abortos espontáneos. Y alrededor de un otro 20% son interrumpidos voluntariamente, que es el tema que nos estamos fijando, que estamos charlando hoy. Esos son aproximadamente 125.000 abortos inducidos por día en el mundo. De los abortos voluntarios, se estima que el 60% se realizan en condiciones seguras, por lo general legales, y el otro 40% en condiciones inseguras, muchas veces ilegales. En cuanto a la mortalidad materna, debido a los abortos inseguros, en Sudamérica en general se considera que es del 0,1%, es decir, que de cada 1.000 abortos ilegales o en condiciones no seguras, se produce aproximadamente una muerte. Esas son las cifras para Sudamérica en general. En Argentina, las estimaciones arrojan entre 370.000 y cerca de 500.000 abortos inducidos por año. Este número se hace calculando hacia atrás, viendo cuántas personas terminan en situación de emergencia o de necesidad de ir al hospital debido a un aborto inducido, y entonces calculando que alrededor un 20% de los abortos terminan en una visita al hospital, y así se llega a ese número. En Argentina hubo en 2016 245 muertes maternas, según el Ministerio de Salud, de las cuales 135 vienen de causas obstétricas directas, 67 indirectas, como puede ser diabetes o presión, problemas acompañantes al embarazo, y 43 por
embarazos terminados en aborto, tanto espontáneos como inducidos. O sea que en Argentina estamos hablando de 43 muertes por año por abortos en total, entre espontáneos e inducidos. Se estima que un aborto en Argentina ilegalmente cuesta alrededor de $1.000 y es un negocio que mueve alrededor de 7.500 millones de pesos al año. Existen distintas técnicas para producir un aborto. Una de ellas es la técnica farmacológica, otra es dilatación y evacuación, que puede terminar en un nacimiento vivo, y muchas veces para evitar esto se realizan inyección de soluciones hipertónicas al corazón del feto antes de la dilatación y evacuación. Otra de las técnicas es la aspiración al vacío, utilizada principalmente durante el primer trimestre del embarazo. El raspado. En la antigüedad se utilizaban algunas otras también, como por ejemplo causar traumatismos a la madre y al feto. Por supuesto, esto tiene otro nivel de efectos también sobre el cuerpo y la salud de la madre. Y en general los abortos inducidos tienen consecuencias similares a los abortos espontáneos, tales como sangrado, dolor abdominal, náusea y vómitos. En cuanto a la legislación, en la mayoría de los países del mundo, el aborto es legal en los casos de riesgo de vida para la madre, inviabilidad del feto o violación. Estas suelen ser causales de aborto no punible o legal, con ciertos matices de país a país. También existen algunos países, pero son pocos, muy pocos, en los que está totalmente prohibido. En la mayoría de los casos, los abortos se realizan entre las semanas, o son legales hasta las semanas entre 12 y 20, con algunas excepciones que permiten seguirlo después. La gran mayoría de los abortos que se realizan en el mundo ocurren antes de las 20 semanas. Los abortos no siempre tienen un final esperado. En Europa, un estudio del año 2007, 1 de cada 30 abortos a las 16 semanas de vida, o sea, alrededor de los 4 meses, resulta en un bebé nacido vivo. Mientras que si se realiza a las 23 semanas, 1 de cada 10 resulta en un bebé nacido vivo. El promedio que suelen vivir estos bebés es de 1 hora, pero algunos han vivido hasta 10 horas. Muchas veces se los ha dejado morir sin ningún cuidado, ni siquiera una manta. Y también se los ha matado, o sea, completado el trabajo luego de tentativa de aborto, por medio de ahorcamiento, inyección letal o ruptura de la médula espinal. En los casos en los que se permite la terminación del embarazo por defectos del feto, esto suele tener un alcance bastante amplio. Por ejemplo, en Estados Unidos, el 67% de los embarazos de chicos con síndrome de Down terminan en aborto. En Francia este número alcanza el 77% y en Islandia alcanza el 98%. En el 2003, por ejemplo, la Corte Suprema de Estados Unidos prohibió el aborto por nacimiento parcial en Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Ocurre generalmente durante el segundo trimestre. Se hacía nacer un feto vivo y antes de terminar de nacer se realizaba, por ejemplo, una decapitación. La prohibición, por supuesto, acaba en gran manera con esta práctica, pero para protegerse se producen más inyecciones hipertónicas al corazón del feto dentro del cuerpo de la madre para asegurar la muerte antes de retirarlo del vientre y así estar cubiertos legalmente. Hay reportes de médicos ahorcando a fetos y situaciones similares, ahorcando, mejor dicho, a bebés una vez que hubieran nacido, habiendo fallado el aborto, y situaciones similares a las del estudio del Centro para la Ley y la Justicia en Europa, en situaciones similares en Estados Unidos. En general, en Occidente se estableció la viabilidad fuera del vientre, como mencionábamos antes, como un diferenciador, y el nacimiento vivo como otro diferenciador, es decir, que las leyes cambian normalmente en esos momentos. Según la Convención Interamericana de Derechos Humanos, existe el derecho a la vida a partir de la concepción. Sin embargo, hay diferencias entre los países sudamericanos. En Argentina el aborto es legal
desde 1921 es no punible en los siguientes casos: aborto terapéutico, es decir, si hay peligro de vida o salud de la mujer; violación, cuando comenzó la legislación era sobre una mujer demente o con retraso mental, tal vez un argumento eugenésico para evitar propagar esos genes. Pero desde el año 2012, un fallo de la Corte Suprema habilita el aborto no punible para todo tipo de violación, no siendo necesario recurrir a la justicia para su realización. Anteriormente se requería una denuncia policial. Desde el año 2010, solamente una declaración jurada. En Brasil y Bolivia la legislación es similar. En Chile se agrega la posibilidad de terminar el embarazo por defectos del feto. En Paraguay es un poco más restrictivo, solo permite por riesgo de salud de la madre, y en Uruguay se permite libremente hasta antes de un plazo determinado. En cuanto al desarrollo embrionario, para repasarlo brevemente, desde el momento de la fertilización, desde el momento en que el espermatozoide entra al óvulo y se produce la fecundación, el material genético del embrión está completo. Durante el primer mes comienza a latir el corazón, se forman las primeras células nerviosas. El embrión tiene el tamaño aproximado de un grano de arroz. Al segundo mes se forman los dedos y órganos sensoriales. Alcanza un tamaño aproximado de 3 centímetros y se lo considera feto alrededor de las 8 semanas. A partir del mes 3 puede abrir y cerrar los puños y la boca. Todos los órganos y las extremidades están formados. A partir del mes 4 el sistema nervioso entra en funcionamiento. Puede chupar el dedo, bostezar, estirarse y hacer diferentes expresiones faciales. Y en la mayoría de los países donde se permite, aún se puede practicar el aborto. En el mes 5 comienza a moverse mucho más, crece el pelo y mide 25 centímetros, y en muchas legislaciones aún se permite el aborto. En el mes 6 puede abrir los ojos y responder al sonido. En el mes 7 responde a una gran cantidad de estímulos externos, y los meses 8 y 9 se produce una maduración adicional para el momento del nacimiento. En algunos países se permite también el aborto en el tercer trimestre. Existen varios argumentos de por qué debe permitirse o no el aborto. Uno es mi cuerpo. A través del cuerpo de la madre claramente llegan los nutrientes. Sin embargo, biológicamente hay dos vidas, con material genético totalmente independiente y completo, como decíamos, desde el momento de la concepción. Otra discusión puede ser que no es un bebé. Y si bien el nombre cambia desde embrión hacia feto alrededor de las 8 semanas y bebé desde el momento en que nace, que sale del vientre materno, es un poco difícil definir dónde se producen los cambios reales o los cambios profundos, dado que es un proceso continuo. Por ejemplo, si hablamos de cuándo se comienza a sentir, las células nerviosas comienzan a estar presentes desde las primeras 3 semanas. Existen diferentes consideraciones de cuándo empieza a sentir como nosotros por medio del estudio de encefalogramas, es decir, cuando las ondas celulares reaccionan de manera parecida a la de niños o adultos. Sin embargo, es muy difícil para la ciencia poder decir que realmente no existe dolor solamente porque no se expresa de la misma forma que la de un niño o un adulto. En cuanto a la terminación tardía del embarazo, los motivos para hacerlo en el tercer trimestre, 70% de las madres no sabían que estaban embarazadas o calcularon mal la fecha. 50% no pudieron hacerlo antes por algún motivo. 33% tenían miedo de preguntar. 25% no se habían decidido antes. Cabe preguntarse si estos son motivos suficientes para acabar con la vida de alguien que en ese caso siente y muy parecido a nosotros, si no igual. También cabe preguntarse por qué un bebé de 4 meses y medio o 5 meses que los neonatólogos se esforzarían por salvar si fuera un aborto espontáneo o un nacimiento con problemas, por qué ese mismo bebé, terminado en casos de muerte, con ahorcamiento o ruptura de la columna, en el caso de un aborto electivo. ¿Qué es lo que lo diferencia como ente, como ser humano, en uno y en otro caso?
solamente el deseo de la madre. Se dice que cuando nace también, se dice que cuando está en el vientre depende totalmente de la madre. Eso es cierto, pero también depende de la madre para poder seguir viviendo luego del nacimiento. Si su madre decide quedarse con el bebé, podría decidir también dejar de amamantarlo, cosa que también causa dolor. Pero ¿es eso suficiente para que sea permisible? Se habla de que mueren muchas mujeres y que las que mueren son las más pobres. Quisiera recalcar que los que más mueren son los fetos. Según los números que mencionábamos, alrededor de 460.000 mueren en Argentina, pero solamente alrededor de 40 mujeres por abortos. Según el Ministerio de Salud y según otras fuentes, hasta 80 o 100 versus 460.000. Se mencionan un par de historias horribles de chicas que habían sido violadas o que tenían problemas mentales o que tenían problemas de salud y no se les permitió el aborto. A eso yo respondería, si la legislación ya existe para atender esos casos, ¿qué más se necesita cambiar? ¿Por qué no? ¿Qué más se necesita cambiar en la legislación nacional? ¿Por qué no asegurar que la legislación nacional se aplique de manera adecuada en las provincias? Se habla de que es un tema de la iglesia o de la religión, y si bien, o un tema político, y si bien tanto grupos políticos como religiosos pueden tener una opinión o una agenda, ninguno de los datos de los que hablamos hoy tiene carácter religioso ni político. Todas fueron fuentes de carácter científico. Y si la opinión de una persona es minimizada por su opinión, por su orientación política o religiosa, tiene la misma validez que si fuera minimizada por su color de piel, género u orientación sexual. Lo que quiero decir con esto es que ya existen muchas medidas a nivel nacional por las cuales la vida de la madre no debería ser afectada hasta el punto de no poder estudiar, o de no poder trabajar, o de no poder tener cobertura de salud, o de no poder comer. Si esto no se está cumpliendo de la forma en que debe ser, quizás debemos replantearnos si esas leyes que ya existen deberían asegurarse de otra manera. Luego del embarazo, en el caso de que la madre realmente no quisiera quedarse con el hijo, se puede dar en adopción. Hoy en día, personas que cumplen con todas las condiciones muchas veces tienen que esperar años, mientras los chicos esperan en situaciones precarias en instituciones o en familias temporarias, por lo menos en situaciones precarias desde lo emocional. Además de que el Estado ya tiene muchos mecanismos para evitar este tipo de consecuencias no deseadas, creo yo que debe haber una responsabilidad 100% compartida con el padre. Finalmente se habla que es mi derecho. Yo pregunto ¿por qué? ¿Qué es lo que permite acabar con la vida de otra persona? Yo sé que soy un hombre, por lo que nunca voy a tener que pasar por un embarazo. También soy un padre y soy alguien que paga todos sus impuestos con la felicidad de ayudar a aquel que realmente lo necesita. Vengo de una familia que adoptó a un chico con serios problemas de salud, que hubiera sido abortado en muchos países y que cambió mi vida. Por todos los que hoy no pueden hablar, por los que no se animan a hacerlo, le digo no al aborto y sí a la vida.